Bueno, pues ya estamos de vuelta y como les comentaba, hoy vamos a hablar de los casos judiciales abiertos y pendientes de la ciudad autónoma, casos que han provocado que este gobierno sea el primero de la historia de la democracia de Melilla con más imputados entre sus filas y casos judiciales de enorme trascendencia de los que hoy vamos a hablar con nuestros invitados que paso a presentar. Por una parte nos acompaña José María Ruiz, que es el abogado de Manos Limpias, la primera vez que se sienta en este plató, en este programa, por eso le doy las gracias. Y bueno, va a ser muy ilustrativo todo lo que nos pueda decir en torno a los casos en los que Manos Limpias ya está personado, casos en los que está involucrado la ciudad autónoma. Así que gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. También está con nosotros Gregorio Escobar, que es el portavoz del Partido Socialista. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Dunia Almansouri, diputada de Coalición por Melilla. Gracias por venir. Gracias a ti, Sara. Y Julio Liarte, portavoz de Populares en Libertad. Bienvenido. Gracias, Sara. Encantado. Bueno, pues si os parece vamos a empezar por el caso que continúa abierto y bajo investigación. Es el caso de la Operación Ópera, el que más repercusión ha tenido porque comenzó el 12 de septiembre con un espectacular registro sin precedentes en varias consejerías del Ayuntamiento por irregularidades en los contratos, presunto blanqueo de capitales y, en fin, otros delitos más. Primero se detuvo a un empresario de la ciudad y en octubre a 4 cargos del Gobierno y funcionarios de la ciudad autónoma, entre ellos el consejero de Medio Ambiente, el interventor de la ciudad autónoma, el director general de Medio Ambiente, el exconsejero Ramón Gavilán, en fin, una fila, un sinfín de imputados entre las filas del Gobierno que, como digo, causaron la polémica en la ciudad. Bueno, y hecha esta presentación, me gustaría empezar preguntando al abogado de Manos Limpias, que también se ha personado, como digo, en este caso, las novedades. Si hay alguna novedad en torno a este caso que se pueda resaltar. Sí, sigue bajo secreto sumarial, por lo tanto, lo que sabemos de la instrucción es lo que con anterioridad se hizo público. Se va avanzando porque naturalmente estando bajo secreto sumarial se está practicando unas diligencias que precisamente pues para poder conseguir su finalidad y su éxito es por lo que se vienen a ser opacas para las partes que están personadas. Se sigue por tanto avanzando la investigación, nosotros no sabemos cuál es el resultado de todo ello, habrá que esperar a que se levante secreto sumarial. En cualquier caso, Manos Limpias consideró oportuno personarse en este caso, pero efectivamente ¿por qué? es un asunto, claro, es un asunto realmente muy grave, es un asunto muy grave por la cantidad de gente que está implicada, la cantidad de ramificaciones que viene a tener este asunto, empezando por la contratación por parte de la ciudad autónoma de empresas como El Porvenir o de empresarios particulares, donde venía a fraccionarse sus emolumentos en infinidad de contratos menores para evitar tener que tramitar las exigencias que viene a establecer la legislación sobre contratos del sector público. Y estamos hablando de millones de euros que vienen a quedar fraccionados en contratos minúsculos a lo largo de un periodo de tiempo de 5 años, ¿no? Eso ya de por sí pues es gravísimo, ¿no? Pero luego ya te encuentras la intervención del propio consejero, el señor Calabuch, desde que era director general, luego ya como consejero, donde se ha venido a beneficiar a empresas que están relacionadas con su entorno familiar, como su esposa, a través de su agencia de viajes, o el enriquecimiento que se ha venido a observar de su patrimonio derivado de de ciertas operaciones en las cuales estaba implicado la propia dirección o consejería en la que él se encontraba. Lo cual, bueno, pues en fin, es amplísimo, es que te encuentras una cantidad de presuntos delitos, ahora mismo estamos en investigación, de presuntos delitos que puedan implicar a muchísima gente, tanto de la administración como fuera de la administración, y por su espectacularidad, naturalmente, nosotros queríamos estar ayudando en la investigación, en el razonamiento jurídico y en la calificación de los hechos. Han pasado ya unos meses desde la apertura de esta investigación, desde aquel registro en septiembre, y parece que en el plano político pues esto se quiere como tapar, como maquillar, a pesar de lo que han estado ustedes haciendo estos meses, ¿no? Bueno, el señor Imbroda lo calificó inicialmente como un tabardillo de verano, como un empresario de medio pelo que no había declarado unas facturas y tal, como algo sin importancia, y así se intentó vender. Sin embargo, no por la información que yo tenga, sino por los propios hechos y cómo están sucediendo los acontecimientos, pues parece ser que de tabardillo y poca importancia nada de nada, porque lo que sí es cierto y es una realidad es que llevamos 4 meses que se está investigando, que está bajo secreto de sumario, como acaba de decirnos José María,
y que esto continúa y que es una cosa más, un escándalo más que es muy grave dentro de una actuación generalizada por parte del gobierno Imbroda, que ha venido actuando en todas las esferas de la gestión pública de esta misma manera hasta que el cántaro se rompe por algún lado. Llama la atención, por ejemplo, que el primer detenido en esta operación, el señor Casem, este empresario de medio pelo, como decía el señor Imbroda, ha sido otra vez contratado para una obra también menor. No sé, Dunia, en vuestra opinión, ¿esto parece que no ha servido de escarmiento al gobierno? No, hombre, yo creo esto lo que evidencia es la actitud de prepotencia del gobierno de la ciudad, o sea, una actitud de yo mando, yo decido y da igual. O sea, ya no respetan ni siquiera la justicia, porque el simple hecho de que a causa de este señor, como ellos dicen, por culpa de un empresario de medio pelo, como dijo el presidente de la ciudad, que no ha declarado lo que ha tenido que declarar Hacienda, porque esas fueron las palabras del presidente de la ciudad autónoma ha tenido esta serie de problemas que han intentado tapar como han podido y lo vuelven a contratar. Lo que evidencia es una actitud de prepotencia, de autoritarismo, de que hago lo que quiero, como quiero, y piensan que el haber ganado en las urnas, sí que es cierto que la mayoría absoluta te da la potestad de gobernar y de aplicar tus políticas, pero no te da un cheque en blanco para que hagas absolutamente todo lo que quieras. Entonces la sensación que nos da por parte de mi partido, a Coalición por Melilla, es eso, que el gobierno ha llegado a un nivel de prepotencia tal que es que no respeta ni a la justicia. Pero parecen no tener miedo o no tener respeto a la justicia, o eso es lo que parece, a lo mejor es una campaña de maquillaje y de marketing, ¿no? Bueno, solo hay que ver algunas imágenes del presidente Imbroda, ¿no? Desde que empezó todo el tema, primero descalificando a la jueza, después descalificando el propio procedimiento, después esas imágenes de prepotencia que hemos visto a veces cuando se le ha preguntado por esta cuestión, ¿no? Cuando lo que tenía que haber hecho es dar simplemente información veraz sobre lo que se le planteaba. Yo creo que este es un caso que ha puesto en primera línea mediática, tanto aquí como fuera de Melilla, un tema que desde el Partido Socialista, por ejemplo, veníamos denunciando desde hace mucho tiempo, pero que el gobierno despreciaba, como que eran planteamientos falaces que nosotros hacíamos, como el tema de que había un absoluto descontrol, el tema de la contratación menor en la ciudad, que habíamos detectado facturas que no eran, desde luego, que no tenían sentido, o planteamientos de contrato donde un mismo objeto se dividía en 3 o 4 partes para que al final se pudiera adjudicar sin ningún tipo de procedimiento más allá de hazme esto y dame la factura. Y yo creo que esto, desde luego, ha puesto de alguna manera a la luz las vergüenzas de este gobierno, que por otra parte también pues venían siendo criticadas por el Tribunal de Cuentas y por otros organismos, ¿no? Y yo creo que en este sentido, desde luego, el gobierno lo que ha demostrado es que está en una permanente huida hacia adelante, no quiere oír hablar de nada de este tema, y desde luego cuando le hemos planteado, incluso del Partido Socialista, la posibilidad de tomar medidas para demostrar que se puede controlar la contratación menor en la base de ejecución de los presupuestos, creando una comisión para controlar la contratación y la dotación de subvenciones de la ciudad, a todo ha dicho que no. Por lo tanto, yo creo que el gobierno de la ciudad expresa de sus propios compromisos y de sus propios intereses, muchas veces inconfesables, y evidentemente no quiere oír hablar de ningún tipo de control en materia de contratación. Llamaron mucho la atención las declaraciones del señor Imbroda después de las imputaciones de algunos de sus consejeros, como el de Medio Ambiente. Si les parece, vamos a recordarlas y las comentamos. Las manos más limpias que el agua a chorro limpio. Bueno, eso es lo que dijo, que tenía las manos más limpias que el agua a chorro limpio, señor Ruiz. Mire, lo primero que hicimos, don Miguel Bernard, que es, digamos, el responsable, coordinador de todos los procesos que nosotros llevamos en casos de corrupción, secretario del sindicato, lo primero que hicimos cuando vinimos a Melilla fue intentar entrevistarnos con el señor Imbroda. Vamos a ver si hay una explicación razonable. A nosotros no
como responsables del sindicato no residimos en Melilla, pero se nos pusieron en contacto gente que está afiliada y gente que simpatiza del sindicato. Oiga, lo que está pasando aquí en Melilla, bueno, pues vamos a hacerlo primero, vamos a enterarnos, ¿no? Vamos a documentarnos. Y lo segundo, vamos a intentar a ver si se nos da una explicación razonable, ¿no? Bueno, pues todavía seguimos esperando que se nos conceda esa entrevista. Ese ya te pone de relieve el talante, no cuesta tanto decir, mire, aquí hay una serie de problemas que están localizados. Evidentemente, cuando tú estás coordinando equipos con cientos de personas, siempre puede haber alguna oveja negra, no va a ser todo el mundo responsable de lo que sus subordinados tengan que hacer. Bueno, pues oye, se focaliza, se investiga, se colabora con la justicia, pero cuando te encuentras ya que no, yo con usted no quiero saber absolutamente nada más, y después te encuentras otras declaraciones que posteriormente se escuchan, que siempre la culpa la tiene el de al lado y si no la tiene la propia justicia, pues ya pone un poco de relieve cuál es el talante con el que se viene a actuar. Y enlazando un poco con el asunto de la contratación, es que en todos los casos que nosotros hemos intervenido están todos relacionados con la contratación y en todos te vienes a encontrar ese problema, ¿no? Que vienen a fraccionar las actividades en diferentes actos, de forma que se puedan burlar la tramitación administrativa, ¿no? Eso es una explicación que tiene que dar el presidente, ¿no? Evidentemente son sus consejeros o sus subordinados los que están siendo imputados, pero esta forma de actuar, que parece ser que está en todas las consejerías y en todos los campos, tendrá que tener una mano directora. Eso es algo que tendrá que responder el señor Imbroda. Eso de las manos limpias no parece que sea... No es el caso. Yo coincido en que una de las características principales que tiene este gobierno es la prepotencia, la soberbia, sobre todo cuando le pillan en un error determinado, pues siempre practica una huida hacia adelante con el y tú más y no sé qué, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos hablando ahora mismo de la contratación a este mismo señor justo después de salir de la cárcel. Bien. Pues hay varios hechos característicos. Uno es que la obra se hizo en el propio ayuntamiento, en la propia terraza, la azotea de la ciudad autónoma de Melilla, viéndolo todo el mundo, viéndolo todos los funcionarios. Argumentaron cuando se sacó a la luz, nosotros lo sacamos, que en caso de que no hubieran continuado con la obra habrían prevaricado, dado que estaba adjudicada antes de que pasara lo del 12 de septiembre y este señor entrara en la cárcel. Bien, yo he tenido oportunidad de ver ese expediente y para hacer cualquier adjudicación es necesario un certificado de estar al corriente de los pagos con Hacienda y con la Seguridad Social. Precisamente esto sale porque este señor no pagaba o a Hacienda o a la Seguridad Social. El certificado de Seguridad Social es muy curioso porque pone que está al corriente, no, mejor dicho, no aparecen deudas relacionadas con esta empresa, pero después viene abajo una observación diciendo que esta empresa está en suspenso porque no tiene trabajadores. O quiere decir que si tenía obras adjudicadas en los meses anteriores y la cuenta de cotización aparecía sin trabajadores, quiere decir que al menos hay algo raro. Y al menos si se había producido todo esto, deberían haberse parado un segundo, ser menos prepotente y menos soberbio y examinar al menos todos los papeles de esa adjudicación determinada. Son incapaces de tener esa mínima humildad y por tanto, pues yo creo que acabarán donde tienen que acabar, tarde o temprano. Como habéis comentado, es que siguen fraccionando los contratos. Lo hemos visto pues en el caso de este empresario, pero también en otros casos, por ejemplo, en la empresa del que es secretario financiero del Partido Popular, que bueno, se le han fraccionado varios contratos para adjudicarle pues eventos como la comida de San Valentín o la Semana del Mayor, en fin, todo para adjudicárselo a esa misma empresa. ¿Vosotros no habéis notado ningún cambio en lo que supone el fraccionamiento de contratos? Nada. No solo no se ha notado ningún cambio, sino que tampoco hemos detectado que el Gobierno tenga la necesidad de arrojar más transparencia a su gestión. Nosotros hemos hecho varias propuestas. Una de las propuestas era que se hiciera un registro de empresas que estén interesadas en trabajar para la ciudad autónoma, cada una pues en su sector, y que se intente hacer que todas las empresas roten y que todas las empresas puedan trabajar, ya que según Imbroda lo hacen para ayudar a los empresarios de Melilla y que tengan alguna salida profesional. Nos parece muy bien que se intente ayudar a todas las empresas de nuestra ciudad, sobre todo con los tiempos que corren, pero ¿por qué te niegas a hacer un registro?
por ejemplo, de empresas que estén interesadas en trabajar con la ciudad, porque no todas las empresas están interesadas en trabajar con la ciudad autónoma, y eso también es digno de mención. En cuanto a lo que decías del fraccionamiento de la factura, es que da vergüenza, y yo no entiendo cómo un gobierno con casi 14 años a la cabeza de la ciudad autónoma y manejando el dinero público puede pedir que se le fraccione una factura, pues la que comentabas de San Valentín, en la que por un lado cobran los canapés, por otro lado las bebidas y por otro lado lo que es la comida en sí. Hay que tener un poco de vergüenza política, o sea, es lo que decía yo antes, se ha llegado a tal nivel de prepotencia en cuanto al poder absoluto, que es que ya no cuidan ni la forma, o sea, ya no se cuidan la forma. Anteriormente, pues a lo mejor podía haber algo más de vergüenza, y yo en estos días pues también es algo que quiero mencionar porque me he sentido engañada, he sentido que se me ha tomado el pelo y todo lo que pueda decir es poco, y es con unos expedientes de festejo. Hace poco en las redes sociales han salido a la luz una serie de documentos, pues por ejemplo en unas comidas para la Casa de los Reyes Magos, han salido pues a la luz pública también el tema de los obsequios que se le dieron a estas personas, etcétera. Yo el año pasado pedí este expediente con todas las órdenes de pago, y casualmente estas órdenes de pago no estaban en el expediente que yo pedí. Se supone que se me había dado el expediente completo. Yo pedí... que están aparte. Sí, es que no me las han entregado. Ajá. O sea, eso te evidencia, o sea, ya a dónde han llegado. Llegan a ocultar información a un representante legítimo del pueblo, o sea, están vulnerando mis derechos como representante del pueblo. Han llegado a sacar documentos de un expediente y me han dado fotocopias de lo que les interesaba. O sea, ya ahora, ¿con qué seguridad voy a visualizar un expediente sabiendo que puede ser que no toda la información esté? Claro. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado en Melilla? Claro, ¿y eso lo vais a denunciar? Evidentemente. Bueno, hay que decir que para aquellos que todavía no lo sepan, esa factura de la comida, merienda y cena a los Reyes Magos y a su séquito del año pasado asciende a los 3.744 euros. A lo mejor es por eso por lo que no te querían dar la factura. Yo a la conclusión a la que he llegado es que han sentido vergüenza. Porque es que a alguien debe darle vergüenza que hayan pagado 3.700 euros en comida de un día son 30 personas, pero ayer hacíamos las cuentas, son una media de 123 euros por persona. En un día creo que es demasiado. Hombre, en este tema yo recuerdo haberle preguntado directamente al señor Imbroda en un pleno de control si no consideraba que había un uso abusivo de la contratación menor por parte de su gobierno. Me contestó en primer término el señor Conesa, el consejero de Hacienda, y me dijo: el término abusivo no es un término jurídico, es un término de interpretación subjetiva. Entonces yo le dije: usted, vamos a hacer una interpretación subjetiva, que una misma empresa se lleve 3 millones de euros en contratos menores en los últimos 3 años, que otra se lleve 2 millones de euros, que la misma empresa de festejo se lleve absolutamente todas las comidas, cenas, etcétera, que se hacen en la ciudad. ¿Eso es una interpretación subjetiva? ¿O aquí o lo que marca es una tendencia de que realmente lo que se hace es intentar quitarse de en medio la ley de contratos del sector público para adjudicar de forma directa a quien interesa adjudicar, ¿no? Y en ese sentido, después me contestó el señor Imbroda diciéndome una cosa muy graciosa. Decía: hombre, mire usted, si tocamos la contratación menor en Melilla, es que hundimos a todas las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, ¿no? Se parapetaba detrás del sector empresarial de la ciudad, que son los primeros interesados en decirle: oiga, no. Y usted, posiblemente se hundan 3 o 4 empresas que usted conoce bien, pero la gran mayoría de las empresas de esta ciudad se beneficiarían de un sistema de contratación que se base en la competitividad, en unos precios adecuados, en el cumplimiento de la ley, porque cualquier persona que quisiera contratar con la ciudad sabría que hay unas reglas de juego para todos igual, y en este momento no es así. En este momento, en el ámbito de la construcción, son las empresas que se llevan siempre, que son las que hemos comentado antes. En el ámbito de la hostelería, las que también salieron en este tema, en el sector servicio, pues esta famosa empresa que por 17.000 euros te monta el Belén y después te factura otros 18.000 o 20.000 euros por quitarte el Belén. Es decir, o sea, un ejemplo claro, es decir: oiga, mire usted, el Belén sabemos todo que hay que ponerlo y quitarlo al final de las Navidades, ¿no? Podría usted hecho un contrato para eso mismo, ¿no? Hacen dos, uno para ponerlo y otro para quitarlo, se lo lleva la misma empresa. Es decir, estas son las cosas, la falta de una mínima
vergüenza por parte del Gobierno a la hora de plantear este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues el Tribunal de Cuentas precisamente también ha visto irregularidades en esos contratos, tanto los menores como los mayores, irregularidades que bueno, también ha querido aclarar el sindicato Manos Limpias, porque se ha personado en el caso del Tribunal de Cuentas contra la ciudad autónoma. Y hubo un momento el año pasado en el que parecía que a Imbroda, bueno, pues se le habían abierto las puertas del cielo, porque la Fiscalía decretó el sobreseimiento de este caso. En ese momento el señor Imbroda dijo lo siguiente, vamos a escucharle. Esta ha sido madre de todas las batallas, como decía aquel, esta es la madre de todas las batallas, parte de la madre de todas las batallas, sustento de madre de todas las batallas. Yo me acuerdo cuando hablamos de esto, yo dije una frase, quizás no muy afortunada, pero quise decir que esto no había nada, y usted no puede haber nada, porque me constaba que no había intencionalidad por parte de los intervinientes en el asunto este. Dije quizás una expresión un poco así, pues, muy castiza. Y entonces fueron en busca mía, a decirme qué barbaridad les dijo este. Pues fíjese, me ha dado la razón la justicia. Y bien está lo que bien acaba, pero que esto dio lugar a muchas críticas, a muchas barbaridades, a muchos disparates dichos por la oposición, que nos habían puesto al gobierno de Melilla como si fuéramos una pandilla de corruptos y totales. Y esto demuestra que es mentira. Bueno, pues ahí estaban las palabras del señor Imbroda después de ese sobreseimiento. Hemos ganado la madre de todas las batallas y la justicia nos ha dado la razón. Sin embargo, este caso sigue en los juzgados porque Manos Limpias lo ha recurrido. Nosotros recurrimos el archivo. Vamos a ver, a mí me daría vergüenza declarar lo que el señor Imbroda hace públicamente, y realmente lo que se hace es escudar en la ignorancia. Claro, nadie tiene el expediente delante, él anuncia que esto ha sido archivado y se acabó. Pero en primer lugar, aparte que todavía sigue vivo porque hemos presentado un recurso ante la Audiencia Provincial, ahora veremos a ver qué es lo que resuelve. Hay que destacar dos cuestiones. La primera, que esto es un archivo provisional, no es un archivo definitivo. Es que se considera que por la Fiscalía que no hay suficientes elementos para apreciar el dolo en personas concretas, ¿no? Un delito en personas concretas, se da cuenta, entre otros motivos, porque concurren muchos, y la mayor parte o toda la totalidad lo que hacen es echarle la culpa al técnico, al funcionario que informa. Claro, en el momento que tú, como persona que resuelves un caso, un asunto administrativo, te escudas en lo que un técnico ha venido a recomendar, el técnico en sí mismo no comete ninguna prevaricación porque no resuelve, simplemente informa, y por tanto es la pescadilla que se muerde la cola, entre unos y otros pues se lo tapan, ¿no? Pero bueno, aún así el archivo es provisional, de tal manera que si surgieran nuevos elementos para que esto se volviera a reabrir y seguir investigando, eso es posible. Simplemente es que no se puede determinar desde un punto de vista penal. Pero desde un punto de vista de contratación administrativa, el asunto es escandaloso. El decir, no, es que eso está todo correcto, eso no es cierto. Es que penalmente hay una serie de requisitos, tienen que ser cuestiones muy graves, donde una serie de elementos que te da la técnica penal tienen que concurrir, y si hay alguno que falla, pues no, pues sí, efectivamente, son irregularidades gravísimas, pero sin embargo no podemos individualizar quién ha sido el responsable de eso. Pero eso no significa que no sea gravísimo lo que hay ahí. Entonces, salir diciendo que esta es la madre de todas las batallas y que la hemos ganado y que al final os están dando la razón, no, lo que se están diciendo ustedes es que no podemos determinar qué funcionario es el responsable de lo que hay aquí, pero que esto es gravísimo. Eso también lo está afirmando el propio Ministerio Fiscal, y de hecho el juez, ya le digo, no ha archivado de una forma definitiva, que si no hubiese delito habría archivado, sino de una forma provisional. ¿El señor Imbroda está mal asesorado entonces, o es que parece que quiere dar a entender? Es un demagogo, es un demagogo, ya está. Él habla a cara a la galería, sus votantes son miles de personas, los técnicos que pueden tener un conocimiento directo de las cosas son muy pocos. Entonces él, hablando cara a la galería en la televisión, pues dice, no, es que esto es archivado, yo soy inocente, aquí no hay delito. No, oiga, eso no es así. Y la lluvia de críticas a la oposición fue evidente. A raíz de estas declaraciones salió también el consejero de Fomento, el viceconsejero, en fin, que les llovieron las críticas por todos los lados. Lo que le dijimos es que una sentencia de estas, que es un archivo provisional, desde luego no es un certificado de buena conducta, como lo interpreta, que le falta poner un diploma detrás de la pared diciendo, bueno, aquí soy el mejor de contratación en el mundo. Eso no es así en ningún caso. Es más, la sentencia habla de que reconoce una naturaleza criminal
a actos que se han detectado dentro del informe del Tribunal de Cuentas. Y es más, acaba lanzando una recomendación a la ciudad autónoma de que se emprendan acciones dentro del ámbito del derecho disciplinario público, que quiere decir simplemente que hay una serie de responsables que están fallando continuamente año tras año y que a consecuencia de los mismos pues nos vemos reflejados la ciudad autónoma de Melilla, la asamblea de la ciudad de Melilla, con un 0/10, por decirlo mal y pronto, en los informes que se hacen periódicamente. La respuesta que obtuve a todo esto es que, por supuesto, no iban a abrir. No dije que se abrieran expedientes disciplinarios, sino expedientes informativos, que es diferente, no supone prejuzgar, sino supone simplemente saber lo que ha pasado y en el caso que haya habido negligencia o algún tipo de responsabilidad, pues que se pongan las sanciones oportunas. Por lo que se trata de todas las cosas en la vida, incluso de esto, que nos puede pasar incluso a más de uno, es que siempre hay que adoptar una actitud positiva y aprender del tema, y aprender para mejorar, y que mejoren las instituciones, en este caso la Ciudad Autónoma de Melilla. Con este señor, el señor Imbroda, adopta la postura del mono, no quiere ver, no quiere escuchar, no quiere... Y así, sinceramente, pues no se puede. Pues precisamente cuando los periodistas le hemos preguntado, en concreto una servidora, por este caso, por el caso del Tribunal de Cuentas, cuando todavía estaba en curso, que sigue en curso, pero cuando todavía no había sido sobreseído, la respuesta del señor Imbroda no pudo ser más contundente por decir algo. Vamos a escucharla. Una chorrada. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Le parece bien lo que he dicho? Pues así contestó el señor Imbroda cuando se le preguntó qué le parecía que hubiera 25 miembros de la ciudad autónoma imputados en el caso del Tribunal de Cuentas. Dunia, ante esto, ¿tú qué opinas? Ante esto uno se queda prácticamente sin palabras, y mira que es difícil que yo me quede sin palabras, pero ante la actitud de un presidente que se supone que representa a todos los melillenses, que conteste en estos términos, es incalificable. El gobierno de la ciudad no tiene ningún propósito de enmienda y así lo han hecho saber no solo a la oposición, sino a todos los melillenses, porque lo han dicho en el pleno, o sea, en un pleno de la ciudad autónoma con las cámaras han dicho, bueno, el Tribunal de Cuentas hace recomendaciones y como tales las asumimos o no. O sea, no están aceptando las reglas de la democracia. El Tribunal de Cuentas es una institución que sí que es cierto que lo que hace es recomendar, pero recomienda en base a criterios legales. O sea, no es que a un señor del Tribunal de Cuentas le parezca mejor que los archivos sean negros en lugar de azules y diga, pues cámbiame el color de los archivadores. Estamos hablando de que son temas en base a ley. Y son temas que, por tanto, la ciudad autónoma debería o está obligada a cumplir. Lo que no podemos hacer es ampararnos en el término recomendación para decidir si lo asumo o no lo asumo, porque además estamos hablando de reiteración en estas recomendaciones. Estamos viendo que año tras año son las mismas recomendaciones y año tras año pues versan en torno a lo mismo, las contrataciones, las subvenciones nominales, la forma en la que se justifican esas subvenciones, etcétera. Estamos hablando siempre de lo mismo y no entendemos cómo un gobierno que se jacta de su transparencia puede decir que no tiene por qué aplicar unas recomendaciones del Tribunal de Cuentas. O sea, aplican las que les interesa, pero otras que son tan primordiales como el poder arrojar transparencia a toda la gestión de un gobierno y la gestión de un presupuesto, pues en ese sentido no entiendo por qué el gobierno de la ciudad, si tiene las manos tan limpias como los chorros del agua, ¿por qué tiene tanto inconveniente en hacer las cosas de otra forma? Sí, señor Escobar. Bueno, vamos a ver, claro. El señor Imbroda necesitaba sus 15 minutos de gloria diciendo que todo se había archivado, que aquí no pasaba nada, lo hizo como lo hizo además, con ese estilo que cuando tiene algo que cree que le da la razón es bastante prepotente, cuando piensan que lo han pillado en un renuncio pues adopta esa sonrisa beatífica, ¿no? Pero al final lo que hay que decirle a los ciudadanos es que, mire, vamos a ver, es posible que en el ámbito penal, que en el que se aplica un principio de mínima a la hora de establecer
el desarrollo de un tema penal. Bien, pero lo que dice el Tribunal de Cuentas es para que se le caiga al señor Imbroda y a todo el gobierno de la ciudad la cara de vergüenza. Porque lo que dice el Tribunal de Cuentas, y lo dice en una comisión mixta del Congreso y el Senado, el presidente del Tribunal de Cuentas, que es del Partido Popular, es que en Melilla no se cumple la ley de contratos del sector público, que no se cumple. Es decir, a pregunta del señor Gutiérrez, que intentaba ahí echarle un capote, nunca mejor dicho, en términos taurinos, al gobierno de la ciudad, lo que le dice, oiga, pero hombre, diga usted que por lo menos han hecho algo, que están intentando mejorar. Lo que le dice el presidente del Tribunal de Cuentas del Partido Popular, dice, mire usted, yo a la ciudad autónoma ya no le puedo decir más nada. Si yo a una administración pública le digo, oiga, cumpla usted la ley, ¿qué más le puedo decir? Si la administración pública, una de sus obligaciones fundamentales es cumplir y hacer cumplir la ley. Pues esa es la realidad en materia de contratación que tiene esta ciudad y en materia de a la hora de otorgar subvenciones, porque además el Tribunal de Cuentas ha dicho que en Melilla no se puede garantizar que a la hora de dar subvenciones públicas se estén cumpliendo unos mínimos principios de publicidad, de concurrencia competitiva y de objetividad. Que eso te lo diga un órgano donde están representados todos los partidos políticos, donde hay una serie de técnicos que están, digamos, auditando esas cuentas, es para que se le caiga la cara de vergüenza. Y no solo no hacen absolutamente nada, sino que además en el presupuesto de este año todavía abundan más en esta cuestión. Nosotros hemos puesto en manifiesto en el último debate de presupuesto que nada más y nada menos que 10 millones de euros de este presupuesto se van en subvenciones nominativas, con nombre y apellido. Algunas es posible que puedan estar justificadas, pero hay otras que realmente claman al cielo. Es imposible que en un ámbito público, en un presupuesto haya 10 millones de euros que se da con nombre y apellido y solo 200.000 euros que se van a dar a través de concurrencia competitiva. Es de vergüenza. Y además hay en este presupuesto, lo hemos dicho también en el debate, 6 millones de euros en partidas del estilo de realizaciones diversas de medio ambiente, realizaciones diversas de fomento, compras diversas. Eso son los cimientos para después poder llevar todo eso a la contratación menor. Porque como está totalmente indefinido en el presupuesto, esto después se gasta como quiere, se fraccionan cuestiones, o sea que no solo este año, que además es preelectoral, no se toman medidas para cortar esto, sino que todavía se mete más dinero en el presupuesto para abundar en estas cuestiones. Eso nos parece lamentable, ¿no? Bueno, hemos hablado de los contratos menores, hemos hablado del caso del Tribunal de Cuentas, del caso de la Operación Ópera, pero es que en julio también el Gobierno recibió otro varapalo judicial porque fue condenado el jefe de industria de la ciudad autónoma, Ricardo Maldonado. Un delito por el que fue condenado debido a su falsificación o la falsificación de documentos en el caso de la ITV, en la ITV de aquí de Melilla. Bueno, el tema está recurrido por Ricardo Maldonado, pero aún así, y a pesar de estar inhabilitado, él sigue ocupando su puesto en la ciudad autónoma, en el mismo puesto como jefe de industria. La justificación del presidente de la ciudad es que el caso todavía sigue abierto por el recurso de Ricardo Maldonado, y aquí me gustaría preguntarles, ¿ustedes lo consideran oportuno que Ricardo Maldonado siga ocupando su puesto como jefe de industria después de esa condena? Hombre, durante la instrucción de un procedimiento donde se están investigando los hechos, el venir a apartar a un funcionario de su cometido, pues a lo mejor puede ser excesivo, sobre todo porque a veces las denuncias pues no tienen suficiente fundamento o porque los elementos probatorios no vienen a ser suficientes. Bueno, pues una vez se ha instruido se puede ver, se puede clarificar la veracidad y por lo tanto llegar a algún tipo de conclusión que sea provisional durante la instrucción, pero una vez ya a una persona pasa de ser imputado a ser acusado, ya nos encontramos unos elementos probatorios de suficiente peso. A esa persona ya hay que enjuiciarla, a ese funcionario debería de ponérsele en un lugar que, en fin, que no tenga nada que ver con aquellos hechos que dan lugar, con aquellos, digamos, cometidos que dan lugar a los hechos que se están enjuiciando. Pero si ya no es una cuestión de ser acusado, sino que es que ya ha sido condenado, aunque no se afirme la sentencia, pero ha sido condenado, hombre, pues yo creo que es una cuestión de puro decoro, Si después el tribunal que venga a conocer del recurso de apelación viene a anular la sentencia, que se repita el juicio, o bien viene a decir que no, que ahí no hay delito alguno, bueno, pues ese señor vuelve otra vez a su cometido y punto. Pero por una cuestión solamente de decoro, esa persona debería ser apartada. Creo yo que en cualquier lugar
eso habría sucedido de esa forma, y cuando te encuentras con que no lo terminan de apartar, no es una cuestión de presunción de inocencia, que es cierto, todos los españoles tenemos una presunción de inocencia hasta que hay una sentencia firme que dice lo contrario. Es que parece ser que hay ahí, no sé, alguna especie de ligazón que uno teme romper, no vaya a ser que estalle por otro lugar. Señor Liarte, sí. Lo que acaba de decir José María. Y desde luego es extraño, pero no es tan extraño en Melilla y no es tan extraño con un gobierno que más de la mitad de los cargos públicos que tiene, de consejero y viceconsejero, están imputados en causas judiciales derivadas del ejercicio de sus cargos. Es decir, pueden ser más de la mitad del gobierno condenados y los que no están imputados a lo mejor o pueden estarlo en un plazo de tiempo muy corto, ¿no? Y esta es una ciudad, pues sinceramente, en la que no dimite nadie. Ha habido 2 casos de dimisiones, bien es cierto, pero han sido 2 casos que me llaman la atención. ¿Por qué esos dimitieron? Uno fue de los títulos de buceo, el viceconsejero Guillermo Merino, que sin duda le obligaron a hacerlo, y otro fue el viceconsejero y presidente de Envismesa por el caso de la hija. Pero hay que tener en cuenta que ambos habían sembrado una gran inquietud social y al fin y al cabo pues fueron sacrificados, ¿no? Y recuerdo que el señor Iglesias dijo que había dimitido por la presión mediática, exacto, no porque hubiera cometido ningún delito, y precisamente Manos Limpias ha presentado una querella contra el señor Iglesias. El señor Iglesias, pues siendo él el director general de la empresa municipal de la vivienda, pues vino a tener un trato de favor, como mínimo, respecto de su hija, es lo que nosotros venimos a argumentar, puesto que le vino a adjudicar una vivienda, teniendo en cuenta que esa vivienda tenía unas personas que aspiraban con anterioridad. El expediente parece así un poco ya de por sí opaco, pero se la adjudican, y para ser adjudicada tú tienes que no solamente hacer un depósito del 5%, sino negociar una hipoteca en un plazo concreto. No la negocia en ese plazo concreto, y luego además le da una cédula de habitabilidad a su nombre. En fin, hay toda una serie de irregularidades en la adjudicación de esa vivienda que merecen su investigación. Bueno, pues otra persona que también está imputada por otro caso es Simis Chocrón, la consejera de Cultura. Está metida en un juicio por el tema de los libros Melilla y su judaísmo, 4.000 ejemplares que no se sabe dónde están, por los que se pagaron cerca de 70.000 euros, y que, bueno, a pesar de las peticiones de dimisión por parte de la oposición, pues tampoco ha habido frutos, ¿no, Dunia? No, de momento sigue la cosa tal cual. Bueno, aquí no dimite nadie. Aquí parece que está todo el mundo bien agarrado al sillón y no hay forma de que dimitan, porque ya era motivo suficiente para que hubiera más de una dimisión, y no solo el caso de la consejera de Cultura, sino muchos otros casos de temas, por ejemplo, presuntas incompatibilidades del señor Marín. O sea que hay muchísimas cuestiones que, claro, el tema legal impide que la justicia posiblemente pueda actuar, pues por lo que se comentaba antes, que falta algún elemento que sea fundamental, pero por vergüenza política. O sea, un poco de vergüenza política. Yo lo que no entiendo, ya no solo la actitud de estos consejeros que se agarran al sillón de esta manera, sino la actitud del propio presidente. Porque si el presidente quisiera, o bien los podría obligar a dimitir o cesarlos directamente. O sea, son cargos puestos ahí por el presidente de la ciudad, y lo que no entiendo es como esta especie de burbuja que hay en torno a todos los miembros del gobierno, y ya no solo miembros del gobierno, estamos hablando incluso de funcionarios a los que una actuación judicial no les repercute en absolutamente nada. O sea, y esa burbuja que hay en torno a todo lo que concierne a la ciudad autónoma es un poco preocupante. Yo creo que los ciudadanos deberían preocuparse del por qué esa burbuja y el por qué Imbroda no mueve ficha. Porque aquí el máximo responsable es Imbroda, él es el que decide que estén o no estén determinadas personas en esos cargos públicos. Por lo tanto, no lo entendemos. Señor Escobar, bueno, caso de Simis Chocrón, este otro caso, ¿no?, en lo que se discute precisamente es la contratación. Este otro ejemplo de fraccionamiento de contrato en el tiempo, además con una compra muy poco clara, con sociedades interpuestas, donde se le pide a una sociedad que sea la que ha pedido los libros y sin embargo se le paga a otra. Es decir, esto es un proceso de que realmente no se sabe dónde ha sacado ese dinero. No han aparecido por Melilla los libros, tuvimos que
poco menos que pedirle todos la dimisión a la señora Chocrón para que apareciera un libro y se pusiera en la biblioteca pública. Hasta ese momento nadie podía tener acceso a ese libro. Después se inventaron aquello de que que se había utilizado para la promoción de Melilla y se había enviado a determinadas personas, pero no pudieron justificar en ningún momento si se habían hecho los envíos, si no se habían hecho. Es decir, este es otro caso clarísimo de esta cuestión, ¿no? Y aquí tenemos también, yo creo que un ejemplo claro de que al final todo esto, al final depende de digamos, del estado de ánimo del señor Imbroda y de la cercanía o no que se tenga al señor Imbroda, ¿no? Es decir, ¿por qué a dos viceconsejeros se les hace dimitir? Porque se les hace dimitir y se les presiona para que dimiten, y sin embargo otras personas muy del entorno más personal del señor Imbroda, pues no solo no se le hace dimitir, sino que además se defiende a capa y espada. Este es un tema que ahora mismo todavía está pendiente de las declaraciones de algunos funcionarios que tienen que dar su versión sobre lo que ha pasado aquí, pero desde luego nosotros queremos que se aclare. Este fue un tema que llevó adelante el Partido Socialista y queremos que se aclare porque estamos viendo que en todos los ámbitos, en todas las consejerías se están dando situaciones de estas en las que al final las consejerías son pequeños cortijos donde cada uno negocia determinados temas y nosotros creemos que tiene que haber un control mucho más exhaustivo de esa contratación, cosa a la que se niega taxativamente el señor Imbroda, lo cual deja en tela de juicio todo esto que dice de que si este gobierno tiene las manos limpias como los chorros del oro o lo que sea, porque si no hay nada que ocultar, si no hay ningún problema, ¿por qué no se pone en marcha esa comisión en la que no? Además, lo único que hemos pedido es que se lleven los contratos una vez que se han hecho para que se verifique que todo ha sido adecuado. Si todo está bien hecho, ¿por qué no se quiere hacer? Porque al final hay cosas que ocultar, lógicamente. Pues sobre el caso de Simi Chocrón y los libros, también Manos Limpias está personado. En este momento, ¿en qué punto se encuentra este caso? Bueno, se han practicado diligencias de prueba. A nuestro modo ahora está pendiente de información por parte del Ministerio Fiscal y a nuestro modo de ver lo que procede es empezar ya la tramitación, la fase intermedia que se dice en lo penal, se dicta acto de transformación y se proceda a poder acusar y poderse defender por parte de la Simi Chocrón y que pase a juicio oral. De momento, si no me equivoco, ya ha habido 6 funcionarios que han testificado y que han dado pruebas evidentes de que puede haber un delito flagrante, ¿no? Bueno, vamos a ver, los funcionarios, cada uno en su parcela, vinieron a declarar lo que ellos han conocido. El hecho, digamos, el motor de este proceso son unas cantidades que fueron abonadas al extranjero, concretamente a Estados Unidos, en contra de unas facturas que no parecen que sean muy regulares. Entre otros motivos, pues te puedes encontrar, por ejemplo, firmas de las personas que están en las facturas o las personas que vienen a justificar unos recibos de esos libros que en unas firman de una forma y en la otra firman de otra. En fin, hay una serie de cuestiones que no parece que sean del todo regulares, ¿no? Los funcionarios, pues claro, cada uno en su parcela, pues dice lo que tiene que decir. Pues yo en la biblioteca, pues hay un ejemplar. Pues yo, claro, cada uno de ellos, a mí me ha pasado una documentación, como son asuntos menores, como se ha hablado antes, pues se va parcelando todo, pues son asuntos menores, me dicen que eso es correcto, que se han hecho los pedidos, que se han hecho, y yo cojo y lo firmo. O sea, cada uno en su parcelita, pues dice el cometido que le corresponde, pues lo ratifica, ¿no? Pero más que por el funcionario sí, es por una cuestión de prueba sobre la existencia de esos libros, ¿no? Y claro, al final lo único que podemos comprobar es el libro que está ahora mismo en el juzgado, que hay un ejemplar, pero estamos hablando de 4.000 ejemplares, ¿no? ¿Dónde están? Bueno, pues esperemos que este caso siga avanzando y cuanto antes para ver en qué termina. Hay otro caso, y ya vamos a ir concluyendo, otro caso que ha salido a la luz pues hace muy poco y que la oposición pues ha decidido acudir a la Fiscalía para denunciarlo, que es el del asesor jurídico del delegado del Gobierno, Ángel Fernández Espona, que dio positivo en un control de alcoholemia tras cometer una infracción de tráfico en uno de los accidentes que ha tenido, porque en total, como asesor jurídico, ha tenido 2 accidentes de tráfico, en los 2 ha dado positivo en los controles de alcoholemia, y en un tercero, que todavía no era asesor, pero ocupaba un cargo en Nuevas Generaciones, pues también dio positivo.
La oposición, como decía, PPL, CPM y PSOE se pusieron de acuerdo para denunciar esto a la Fiscalía, porque además, entre otras cosas, tampoco ha habido dimisión por parte de Ángel Fernández Espona. ¿Hay alguna novedad? ¿Se ha avanzado algo? ¿Les han dicho algo que puedan aportar? Pues vamos, yo creo que finalmente con respecto a esto, pues eso va a quedar en agua de borraja, sí. Al menos el accidente o el incidente que ocurrió en el mes de agosto. La Fiscalía lo ha despachado, pero yo quiero centrarme en un tema concreto que es muy importante, al menos muy importante para nosotros, y es que todos estos casos de los que estamos hablando y todas las situaciones que son injustas y que se están produciendo en Melilla, lo más peligroso es que la sensación de impunidad de los políticos se extienda entre los ciudadanos, para desesperación de los ciudadanos, para que los ciudadanos piensen que esto no tiene arreglo, que al fin y al cabo los poderosos van a seguir siendo poderosos porque finalmente nadie se atreve contra ellos. Y en este sentido es una actividad muy importante el que se emprendan acciones judiciales para al final conseguir justicia, una justicia que necesitamos los ciudadanos. Y yo desde aquí pues quiero expresar mi respeto, mi aprecio y mi admiración por grupos como Manos Limpias, que con un currículum impecable, a mi juicio, a nivel nacional, que ha participado en casos importantísimos que siempre se habían pensado que normalmente salían impunes los culpables, pues ha conseguido grandes resultados a nivel nacional, y yo tengo que mostrar mi agradecimiento de que finalmente hayan decidido venir a Melilla, porque también los melillenses, el pueblo de Melilla, también nos merecemos tener un poco de justicia y que la gente sienta que el que hace algo malo lo paga finalmente. Es una regla básica que funciona en la mayoría de países serios. ¿Por qué en España no va a funcionar? Bueno, en ese currículum que mencionaba Liarte tengo que comentar que Manos Limpias está personado, por ejemplo, en el caso de la infanta Cristina, en la imputación de la infanta Cristina, o en el caso de los ERES de Andalucía, vamos, que no es poco. Pero al hilo de lo que comentaba el señor Liarte, esa sensación de impunidad pues no solo la transmite el señor Imbroda con su actitud o con sus decisiones, por ejemplo, de no hacer dimitir a sus consejeros, sino que también puede contribuir la propia justicia, la propia actitud de los jueces o de los fiscales. No sé qué opinan. Aquí en Melilla eso parece que está un poco pues como la norma del día. Hay muchos ciudadanos que no confían en la justicia, desgraciadamente. Hombre, en Melilla esa sensación es generalizada. O sea, en Melilla la sensación de que, en primer lugar, de que todos los políticos meten la mano, ese es el punto número uno, y el punto número dos es que nunca les va a pasar nada. De hecho, hay gente que aspira a ser político pensando que una vez que entre en política va a tener la vida resuelta, y eso es un problema. O sea, que el ciudadano no tenga la percepción de lo que realmente debe ser un político y piense que el ser político es una profesión bien remunerada, es un problema importante. Y no solo de cara a la ciudadanía, que pierde la confianza en quien le debe representar y en quien debe mejorar sus condiciones de vida, sino que denota a todo el que tenga una aspiración política. O sea, está por un lado el problema del ciudadano que entiende la política de esa forma, y por otro lado el que cada vez que venga un político piensan, este mete la mano. Y eso es un peligro para la democracia en sí, porque llega un momento en el que pues, la gente no se molesta en ir a votar, en el que la gente no se molesta en exigir sus derechos, en el que la gente dice, bueno, pues ¿para qué voy a molestarme yo y para qué voy a entrar en estos temas si al final el único que se va a beneficiar es el que consigue llegar al gobierno? Y es una pena que hoy en día, de hecho, los políticos hemos llegado a ser uno de los problemas más importantes de los ciudadanos, cuando antes eran otros. O sea, eso es algo digno de mencionar y digno de que la justicia actúe para esa sensación de impunidad, como decía Julio, que hay generalizada de que no pasa nada, cambie, y que esa percepción cambie entre los ciudadanos. ¿Cómo cambiar esa percepción y también cómo cambiar la percepción hacia la justicia, que como comentaba, pues tampoco genera la confianza de los ciudadanos, por lo menos aquí en Melilla? Señor Escobar. Bueno, yo creo que casos como la Operación Ópera o el caso de Simi Chocrón creo que ponen en evidencia
algo que los ciudadanos quieren, ¿no? Y es que se aclaren absolutamente temas como estos, que afectan además a cuestiones fundamentales sobre cómo se gasta el dinero que sale de nuestros bolsillos. Por tanto, yo creo que debemos esperar a ver la resolución de estos temas, a ver al final qué es lo que podemos saber en estos casos. Y desde luego hay otras actitudes, como la que se desprende de lo que ha pasado con el señor Espona, que evidentemente a los ciudadanos, al conjunto de los ciudadanos, le resultan absolutamente chocantes y hacen que las instituciones públicas pierdan legitimidad, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros hemos dicho sobre el caso del asesor del delegado del Gobierno, hombre, es que estamos hablando de una persona que ha sido puesta a dedo por la máxima autoridad a la hora de exigirle al resto de los ciudadanos el cumplimiento de las normas de seguridad vial y de tráfico, ¿no? Y cuando además ya el tema desde el punto de vista penal se ha resuelto, cuando además se ve claramente que ya no se trata solo de un hecho aislado, sino que de una reincidencia permanente, que no se adopte ninguna medida política, pues a los ciudadanos les genera el tema de decir, bueno, pues parece ser que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Y si estás en el lado adecuado del ámbito político, pues a ti no te va a pasar nada, aunque en un momento dado pues te tomes más copas de más, provoques un incidente. Después llegamos a este tema que no ha sido totalmente aclarado sobre por qué no se cumplieron con los protocolos adecuados en el caso que se produjo en verano con este tema, que hubo ahí. Esto evidentemente genera inquietud entre los ciudadanos a la hora de que todos somos iguales ante la ley, y evidentemente esto debe acabar. Y en este aspecto yo creo que los casos, como decía antes, como Operación Ópera, como el tema de Simichocron y otros temas, pueden ir generando pues esa idea de que evidentemente la justicia tiene que proteger a todos los ciudadanos, ¿no? Señor Ruiz, como Manos Limpias, que ha llevado tantos casos importantes, ahora en Melilla pues está inmerso, como hemos dicho, en algunos de ellos. ¿Qué opina del funcionamiento de la justicia aquí? Vamos a ver, si me permites separar dos cuestiones, ¿no? Que yo creo que tienen su relevancia. La primera es que una buena parte de los problemas que tiene la justicia están relacionados con la propia actividad del legislador. Una medida que se adoptó, quiero recordar, por el gobierno de Felipe González, fue quitar del Código Penal la ignorancia inexcusable por parte de los funcionarios a la hora de ejercer sus cometidos, ¿no? Sí se mantuvo en el ámbito de los jueces. El juez puede ser condenado por prevaricación, pero también por un grado inferior, que es el haber obrado de una forma inexcusable. Sin embargo, cuando estás hablando de funcionarios que no están dentro de la carrera judicial, eso se ha eliminado. De forma que, claro, da una cierta sensación de impunidad, algo que es gravísimo, que estás viendo tú que es gravísimo, porque sin embargo no viene a reunir los elementos que el tipo exige y que son elementos muy estrictos, y que el juez, a la hora de entablar, de venir a condenar a una persona, pues tiene que ver si coincide exactamente con lo que se ha querido que eso pueda ser punible. Si no, tiene que usted ir al contencioso administrativo. Entonces, claro, cuestiones que estás viendo que son gravísimas, que te estás diciendo, pero qué barbaridad lo que tienes aquí delante. Sin embargo, pues, por ejemplo, respecto al delito de la prevaricación, no reúnen el requisito del a sabiendas, ¿no? El delito de prevaricación es el que dictare una resolución injusta a sabiendas de que lo está haciendo. Claro, ¿por qué? Porque la sabiendas significa que tú eres consciente de que esta resolución es injusta. Puede ser que tú pienses, no, yo voy a hacer una interpretación que a lo mejor es valiente, o es minoritaria, o es solamente mi interpretación, pero yo no quiero dictar una resolución injusta. La sabiendas es muy difícil de poder acreditar, porque está en la cabeza de la persona. Es muy difícil poder determinar esas sabiendas, salvo que el asunto sea tan absolutamente grosero que dices, no, oiga, de este acto tan increíblemente grosero, pues sí, efectivamente podemos entresacar las sabiendas. Por lo tanto, a veces, para poder enjuiciar cómo funciona lo que se denomina en términos genéricos la justicia, primero hay que ver qué instrumentos da el legislador. Desde un punto de vista material también, no solamente desde un punto de vista legislativo, sino también materiales, que los medios que tienen los juzgados que están atestados de trabajo son muy pequeños, empezando por los sistemas informáticos. Es que vas a preguntar a cualquier funcionario cómo le va su ordenador y cómo puede manejar los expedientes. Son sistemas informáticos antiguos, complejos, que además es que tardan muchísimo en ser modificados, y claro, pues los propios medios materiales
materiales que tiene el funcionario pues hace que eso pues se ralentice. Entonces, la sensación de la justicia, cómo funciona desde fuera, yo soy un operador, no pertenezco a la carrera judicial ni al funcionariado, pero como abogado soy un operador más dentro de los juzgados. Evidentemente, visto cómo el legislador en primer lugar regula y en segundo lugar da medios materiales, pues uno dice, pues claro, a veces el resultado no es más que el que puedas tener, ¿no? Para mí, más que lo que pueda hacer un juez o unos jueces aquí en Melilla, de cuya competencia yo no tengo la menor duda, cuestión distinta es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, y para eso yo recurro, ¿no? No tengo la menor duda de su competencia aquí y en España, ¿no? Es que a veces existen elementos ideológicos que vienen también a alumbrar un poquitito la actuación del juez, y esos elementos ideológicos son un imponderable que al operador pues se le escapa. Eso también pues crea una cierta sensación de inseguridad, porque cuando estás hablando de cuestiones que son políticas, porque están implicados dirigentes políticos, pues claro, el juez puede tener una cierta afinidad con unos y con otros, y entonces ahí pues ese elemento pues a veces pues se escapa, no estás enjuiciando lo que es un asesinato, que es una cosa, en fin, muy concreta, son unos hechos puros, no, estás hablando de incriminar a políticos con los cuales a lo mejor tú tienes una cierta afinidad. Y luego ya te encuentras las influencias, ¿no? Yo, particularmente en la judicatura, yo no puedo decir que en ningún momento haya visto que a este señor es que se le ha influenciado por Pepito, Menganito, Cetanito. Pero sí lo puedes ver a la luz de los resultados, por ejemplo, la sentencia de los Albertos por el Tribunal Constitucional. Unos señores que fueron condenados por un tribunal ordinario, después en casación, y luego te va al Tribunal Constitucional y te viene a tirar por tierra una doctrina que viene a ser antiquísima dentro de la jurisprudencia española. Claro, dice Jolines, es que eso no puede ser, ¿no? Es que son los Albertos. En primer lugar, cualquier ciudadano de la calle no tiene acceso al recurso de amparo, no tiene derecho al Constitucional, porque el 99,99% de los casos los desestiman. A esto se lo admiten, y no solamente lo admiten, sino que encima sentencian a su favor. Claro, eso da una sensación en la ciudadanía, pues que los poderosos tienen posibilidad en fin, de no solamente de llegar a los más altos tribunales, sino que es que encima sentencien a su favor, ¿no? Pero bueno, hay casos como el señor Matas, que va a haber, no me acuerdo cómo se llama, la que era también de Baleares, la presidenta del gobierno balear, que también ahora mismo está en prisión, ahora no, discúlpeme que no me sale el nombre. ¿Monet? Tampoco. Sí, bueno, sí, es la presidenta, ¿no? Es decir, sí hay políticos que han terminado en prisión, y sí hay políticos que se condenan por prevaricación. ¿Cuál es lo que pasa? Que, por ejemplo, otra cuestión que, claro, pues llama mucho la atención, la condena por prevaricación, y puede ser asuntos muy graves, tiene como consecuencia la inhabilitación, exclusivamente la inhabilitación. Bueno, pues uno deja su escaño, su concejalía, su lo que sea, y ya está, y se acabó el asunto, ¿no? Se va. Sin embargo, bueno, pues es que la trascendencia pública que puede tener una decisión equivocada, bueno, equivocada no, o sea, todo lo contrario, no es una decisión equivocada, una decisión a sabiendas injusta puede ser enorme, entre otros motivos por la desmoralización que eso produce. Y con eso quiero terminar. Llama la atención, por ejemplo, la intención que tiene, que no sé si lo materializará o no, pero lo ha anunciado el señor Gallardón, de venir a limitar la acción popular. Cuando la acción popular, si viene a tener precisamente alguna justificación, es precisamente para intervenir en los asuntos donde está implicado un funcionario. Y lo quieren limitar para evitar que existan agrupaciones cívicas que pertenecen a la sociedad civil que puedan estar abusándose a unos y a otros. Pero es que es, digamos, el fundamento más, en fin, más íntimo, lo más esencial de la acusación pública sea precisamente poder dirigir contra un funcionario. Y no es que lo diga yo, es que lo decía Francisco Silvela ya en el siglo XIX. Lo cual es muy peligroso, la verdad, que pone también en tela de juicio la democracia y la participación ciudadana, que es vital. Si les parece, lo vamos a dejar aquí porque se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por estar en este tiempo de tertulia. Agradecemos sobre todo la presencia del abogado de Manos Limpias, y a ustedes, como siempre, les espero el próximo miércoles para seguir hablando de temas de actualidad política en esta ciudad, que como siempre no son pocos. Bueno, yo también me despido y les digo adiós, hasta mañana. Mañana precisamente tendremos en este plató al juez del Juzgado de lo Social, y tendremos también nuestra tertulia ciudadana. Hablaremos de muchos temas, entre otros el de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, en la que Melilla también está presente. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana a las 10 de la noche. Adiós.